San Pedro en comunidad y también con algunos avances y logros que nos permiten recuperar el futuro para la pesca artesanal. Gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Nos sumamos también a... Ya que estamos en reconocimiento, ¿me permite? Pero también me Por sumo a los favor. reconocimientos a las caletas de Chile Sí, respecto yo quiero destacar que el lunes de la semana distrital, ¿se escucha? Ahí sí. Nos acompañó el subsecretario junto a su equipo y la diputada Candelaria Acevedo. Estuvimos en la isla Santa María durante todo el día, tanto en Puerto Norte como en Puerto Sur. Dice, ¿para qué invita? Bueno, usted está igual que el alcalde de Coronel. El alcalde de Coronel está molesto porque no lo invitamos y no le pedimos permiso. ¿Ah? Yo no sabía que teníamos que pedir permiso para ir a algún lugar. Pero bueno, la verdad es que fue una bonita actividad. El señor subsecretario se comprometió con la ley de fraccionamiento, entregarle algo de cuota a los pescadores artesanales de la isla, que son aproximadamente 70 embarcaciones, que no tienen ni siquiera un kilo de nada. O sea, para sacar un pescado del agua y comérselo, están robando en su propia huerta. Así que el subsecretario va a cambiar la historia, espero en Dios que así sea, de lo que ocurre en la isla Santa María, así que es bueno también destacarlo, y obviamente fuimos la lancha de la Gobernación Marítima y nos acompañaron los funcionarios en una bonita actividad, así que yo también eso quería compartirlo con usted, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Nos sumamos entonces también a que nos faltó invitación a la comisión completa. Bueno, vamos a entrar al objeto de la sesión, que ha sido citado a propósito de revisar la situación de embarcaciones extranjeras que ingresan a nuestro mar territorial, en especial de procedencia china. Para dicho efecto, la comisión se ha trasladado a estas dependencias del Servicio Nacional de Pesca, que encabeza la directora nacional, señora María Soledad Tapia, y la jefatura de los señores Felipe Ruiz, subdirector jurídico, y Pablo Ortiz, subdirector de Pesquerías. Además, se cuenta con la asistencia del subsecretario de Pesca y Acuicultura, señor Julio Salas, el señor Javier Rivera, jefe de gabinete, don Vicente Andrade, jefe legislativo, e Isidora Reyes, asesora. También asisten el director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Directemar, contraalmirante Silvio Ramírez Brown, el subjefe del Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, comandante Pablo Carrasco, y el jefe del Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos, capitán Gonzalo Jiménez, a quienes les damos cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un tema que se ha planteado en la comisión, el diputado Romero en más de alguna ocasión, pero además otros parlamentarios se han sumado a la preocupación o a tener claridad respecto de qué sucede con este tipo de embarcaciones, y se ha tomado el acuerdo para poder estar sesionando el día de hoy acá en Cernapesca y que la comisión tenga todos los antecedentes a objeto de tener claridad y de poder transmitir también a las comunidades la información correcta. Lo digo porque en Iquique, por ejemplo, hubo también embarcaciones que creo que estaban haciendo cambio de tripulación y eso ocasionó de inmediato al menos una preocupación en la ciudadanía que desconocía este tipo de embarcaciones. Entonces creo que es importante tratar esta materia a objeto de contar con todos los antecedentes. ¿A quién le damos inicialmente? La directora, entonces le damos la palabra para iniciar. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, agradecer a usted y a toda la comisión de honorables diputados y diputadas el poder sesionar en nuestra casa, que es el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Lo que nosotros queremos proponer es primero escuchar la presentación de la Autoridad Marítima, porque de hecho tiene mucho que ver con lo mismo que nosotros realizamos, y después de ello poder trasladarnos a que ustedes puedan ir al Centro de Control y Monitoreo, que queda a una cuadra a pie, muy cercano, donde hay un equipo de profesionales que nos están esperando para poder a ustedes presentar el movimiento de las naves de pabellón extranjero, así como también puedan observar el sistema de control y monitoreo electrónico que tenemos relacionado con materias de descarte y también con otros controles como bitácora electrónica, entre otros. Esa es una presentación que no va a demorar más de 30 minutos, pero donde ustedes van a poder observar cómo funciona el sistema y, lógicamente, si tienen alguna consulta en particular, poder hacerla a nuestro personal, que está capacitado perfectamente para poder dar todas esas respuestas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, directora. Entonces le vamos a dar la palabra al director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Directemar, contraalmirante Silvio Ramírez Brown. Adelante, por favor. Por su intermedio, señor presidente, quisiera en primer lugar agradecer la invitación a la Armada para participar en esta instancia.
destinada a revisar la situación de embarcaciones extranjeras de pesca que ingresan a nuestro mar territorial y asimismo saludar a los integrantes de esta comisión y a los invitados a esta sesión, en particular al señor subsecretario de Pesca, don Julio Salas, y a la directora nacional de Senapesca, señora María Soledad Tapia. Los puntos que serán tratados en esta exposición son principalmente 3. El primero se refiere a antecedentes generales de las flotas pesqueras extranjeras, para continuar detallando posteriormente el concepto de conocimiento situacional de nuestras aguas jurisdiccionales y finalmente señalar algunos aspectos relevantes y más específicos respecto a la flota que efectúa extracción de calamar, principalmente de bandera china, y las funciones que realiza la autoridad marítima para su control. Como algunos antecedentes generales, y entrando a la primera parte de esta exposición, cabe señalar que a contar de la década de los 90, a través de vuelos de exploración aeromarítima y de unidades de superficie, la Armada comenzó a evidenciar un incremento en la cantidad de pesqueros extranjeros realizando operaciones extractivas en alta mar. Esto es fuera de nuestras aguas jurisdiccionales y a más de 200 millas de costa. Esta situación se vio confirmada años después, durante el año 2007, con los incendios en alta mar a bordo de las naves pesqueras Factoría de bandera Islas Feroe, el Hércules, que se incendió a 280 millas al oeste de Ancud, dejando un saldo de un tripulante muerto y 10 desaparecidos, y el Atena, el mismo año, que tuvo un incendio también a bordo a 530 millas náuticas al oeste de la isla Mocha, naves que no se encontraban controladas en nuestro panorama de superficie. Como una medida para reducir la actividad de pesca no regular en alta mar y proteger nuestros principales recursos, el año 2004 se aprueba el Decreto Supremo número 123, el cual restringe el uso de puertos nacionales a las naves de pesca extranjeras que no participen de medidas de control y conservación de las pesquerías en alta mar, bajo control del Servicio Nacional de Pesca. Al respecto, es útil referirse brevemente a los tipos de naves pesqueras extranjeras y las flotas que operan ocasionalmente en la alta mar adyacente a nuestra zona económica exclusiva. En primer lugar, y en la foto superior izquierda de la lámina que se presenta, se encuentran los pesqueros de palangre, que son naves que utilizan una línea de anzuelos y carnada para capturar peces de gran tamaño de manera selectiva. Esta flota de naves, compuesta por aproximadamente 50 embarcaciones, es principalmente de bandera española y se dedica a la extracción de peces espada, operando normalmente entre la alta mar al sur del Perú y el norte de nuestro país. En segundo lugar tenemos los pesqueros de cerco, que se muestran en la lámina central superior, que utilizan como técnica de pesca una gran red en forma de bolsa para rodear y capturar bancos de peces pelágicos, como sardina, atún y caballa. Esta flota de naves está compuesta por cerca de 20 embarcaciones, principalmente de bandera ecuatoriana y panameña, y se dedican a la extracción de atún, y operan usualmente en la alta mar ubicada frente a las costas del sur de Perú. A continuación tenemos las naves de arrastre, que son las fotos derecha, inferior y superior, que realizan la captura efectuando el arrastre a baja velocidad de una red en forma de copo. Este tipo de naves operan 2 flotas principales. Una dedicada a la captura de jurel, compuesta por cerca de 11 embarcaciones, principalmente de bandera rusa y lituana, pescando en torno al norte, frente a las costas de Iquique y también frente a las costas de la 8ª región principalmente. Hay que hacer presente que estas naves forman parte de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. Y hay una segunda flota, que es la foto derecha inferior, que es una flota que está dedicada principalmente a la captura de krill, compuesta por alrededor de 10 naves, entre las que hay naves nacionales también, y principalmente bandera china, noruega, rusa y coreana. Y esta opera en aguas antárticas. También bajo el control de otra organización regional de pesca, que es la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocida normalmente como CAMELAR, de la que nuestro país también es parte. A continuación, y si bien no conforma una flota como tal, sí es posible encontrar embarcaciones menores peruanas, que son embarcaciones de tipo artesanal, como la que se observa en la fotografía central inferior, que efectúan principalmente captura de tiburón azulejo mediante uso de espineles, y las que zarpan de puertos provenientes del sur del Perú y han sido detectadas periódicamente efectuando pesca ilícita en aguas de la zona económica exclusiva nacional. Ahí cabe señalar que durante el presente año ya se han detectado 9 de estas embarcaciones. Y finalmente en la foto inferior izquierda hay una fotografía de la flota de naves poteras o liner, que son naves dedicadas a la captura de calamar rojo,
Esa flota, si bien en su conjunto es de más de 300 naves, las que usualmente transitan entre los océanos Atlántico y Pacífico son 119 naves en promedio, principalmente de bandera china, y como les mencionaba, estas efectúan este tránsito en zonas de pesca entre el Atlántico y el Pacífico, y en el caso del Pacífico operan normalmente en torno a las Islas Galápagos. Estas naves también están bajo el control de la ORP del Pacífico Sur. Y me gustaría referirme ahora con mayor detalle a estas naves en particular. En general, las naves poteras presentan características que son bastante definidas, todas las naves son bastante similares. Tienen en general una eslora o largo de entre 55 y 85 metros, con tripulaciones que varían entre 45 y 70 personas. La mayoría de ellas opera bajo bandera china, pero también hay algunas que están operando actualmente con bandera de Corea del Sur y también de Vanuatu. ¿Cuál es el mecanismo de pesca? Están equipados generalmente con poteras, entre 8 y 25 poteras. Cada una de estas consiste en una máquina que cuenta con un motor que mediante un carrete oval enrolla y desenrolla líneas, permitiendo la pesca de manera continua, que es la que se puede observar en la foto central inferior. Cada una de esas es una potera, una línea de poteras. Con el objeto de atraer a la especie objetivo, generalmente operan en operaciones nocturnas y están provistas de una serie de lámparas de alta potencia, que es lo que generalmente se ve en la fotografía, una gran línea de naves totalmente iluminadas. Y eso genera que el calamar se sienta atraído a la pota y facilita la pesca en masa. Teniendo como premisa que la pesca ilegal no declarada y no reglamentada es parte de las amenazas que afectan la sustentabilidad de los recursos, el Estado, en resguardo de las especies transzonales y altamente migratorias, fue uno de los impulsores del establecimiento de una organización que regulara la pesca en aguas del Pacífico Sur. El año 2010, Chile se hace parte de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, junto con China, Australia, Belice, las Islas Cook, Cuba, Ecuador, la Unión Europea, Dinamarca, en representación de las Islas Feroe, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Rusia, China, Taipei, Estados Unidos y Vanuatu. ¿Cuál es el objetivo de esta organización? La conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros y ecosistemas en el Océano Pacífico Sur. Y para ello, dentro de otras medidas, exige que las naves de los estados participantes de esta Organización Regional de Pesca empleen posicionadores satelitales pesqueros para el control de sus áreas de operación. En complemento al trabajo de fiscalización y de control que efectúan estas organizaciones, la Armada también efectúa el análisis diario del panorama de superficie marítimo, valiéndose de tecnología satelital para el seguimiento y análisis de comportamiento de las flotas pesqueras extranjeras. Y junto a ello ejecuta exploraciones aeromarítimas periódicas, como también con unidades de superficie, con el fin de detectar posibles naves efectuando pesca ilícita que no se encuentren en los listados de estas organizaciones de pesca. Y en eso tenemos como ejemplo el caso del buque factoría bandera peruana Damansai Jao y el pesquero Aurora, este último de bandera de la Federación Rusa, los que fueron denunciados en su oportunidad a la ORP del Pacífico Sur. Pasando a la segunda etapa de esta exposición, me permitiré referirme al concepto de conocimiento situacional. El conocimiento situacional marítimo es el resultado que se obtiene del análisis oportuno de todas las naves presentes en nuestra área de responsabilidad. Ello se realiza mediante el contraste de datos e informaciones entregadas por las diferentes fuentes disponibles, permitiendo determinar la ubicación, identidad, actividad y posible intención de movimiento de las naves de todo tipo. Esto incluye tanto naves pesqueras como naves mercantes, facilitando el proceso de planificación y la posterior toma de decisiones ante operaciones de fiscalización y también de búsqueda y salvamento. Es un panorama unificado. Básicamente, este conocimiento situacional y el sistema de monitoreo se realiza a través de una aplicación que es el Grafimar Web, en que todas las naves detectadas en el mar, sus datos de navegación e intención de movimiento confluyen en esta aplicación y permite generar las alertas y las operaciones de respuesta. En este sentido, recordar también que a nivel nacional el Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo, dependiente de la Armada, tiene por misión organizar y efectuar la búsqueda de las naves que se encuentran en peligro producto de un siniestro marítimo. Para ello se mantiene el monitoreo, control y análisis en toda nuestra responsabilidad, que se proyecta hacia el oeste, abarcando un total de 26 millones de kilómetros cuadrados, donde se encuentran incluidas, por cierto, el área adyacente a la zona de economía exclusiva, que es el lugar donde operan normalmente estas flotas extranjeras, y en la cual también rigen la medida de conservación de la ORP del Pacífico Sur, y también de la CAMELAR, en el área antártica. El panorama de superficie involucra un proceso de correlación de datos,
que se nutre de diferentes aplicaciones, entre ellas aplicaciones como Civichon y Mint, y además este sistema incluye la información proveniente de bases de sistemas de AIS, captura de posición AIS por satélite y posicionadores satelitales, tanto de naves mercantes como también de naves pesqueras. En general, en esta aplicación se controlan más de 2.000 naves de manera diaria. Esto incluye naves mercantes, pesqueras, nacionales y extranjeras. Junto a ello se efectúa el análisis del panorama de superficie marítimo y se correlacionan los datos a través de fuentes de información web y satelitales, pudiendo detectar anomalías en comportamiento de algunas naves y aplicando doctrinas para la clasificación de estas. Respecto a la plataforma Grafimar, destacar que esta es un desarrollo propio y dedicado al monitoreo del panorama de superficie, donde confluyen más de 50 bases de datos. Y la principal característica que tiene es que este sistema permite reconstruir los tracks y la historia de navegación de buques de hasta 365 días. Es decir, podemos reconstruir dónde navegó un buque hasta un año hacia atrás. Como tercera parte de la exposición, me pasaré a referir con mayor detalle a la flota pesquera, que está relacionada con la Organización de Ordenamiento Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, que opera sobre el calamar rojo. Para ello, es importante mencionar que existen dos tipos principales de ingresos lícitos que efectúan estas naves pesqueras extranjeras, tanto en la zona económica exclusiva como en el mar territorial de las aguas interiores. La primera de ellas se relaciona con el tránsito, principalmente de la flota dedicada a la pesca al calamar, por el estrecho de Magallanes y por nuestras aguas territoriales y zona económica exclusiva, producto de su cambio estacional de zonas de pesca del Atlántico al Pacífico y viceversa, en que la Armada realiza una serie de operaciones y acciones de vigilancia y control para asegurar la inocencia de su paso. Por otra parte, se encuentran aquellas naves pesqueras que solicitan ingresar a puertos nacionales a través de una autorización emanada por el Servicio Nacional de Pesca. Dicho esto, quisiera profundizar en primer lugar en las acciones que la institución realiza en el primero de los casos de ingreso, esto es, el tránsito por nuestras aguas jurisdiccionales y principalmente el cambio oceánico que realizan a través del estrecho Magallanes. Cabe señalar que la flota pesquera extranjera dedicada a la extracción del calamar rojo evidencia dos grandes áreas de pesca. La primera en el Pacífico Sur, específicamente en la alta mar del norte del Perú y en el sur de la zona económica exclusiva de las Islas Galápagos, como se puede ver en la lámina en la parte superior izquierda. Asimismo, tiene una segunda área de pesca situada en el Atlántico que está principalmente al este de la zona económica exclusiva de Argentina, que también se puede ver con la concentración de naves en color verde en este caladero que está en el Atlántico Sur. En la imagen izquierda de la siguiente lámina se observa el tránsito de esta flota para cruzar desde el Pacífico al Atlántico, con el detalle de los años 2023 al 2025, con los meses y cantidad de naves involucradas. Por otra parte, en la misma imagen, a la derecha se observa la misma situación cuando estas naves efectúan el cruce desde el Atlántico al Pacífico con el igual detalle de meses y cantidad de naves. Asimismo, el cruce del Océano Atlántico al Pacífico desde el año 2023 a la fecha se ha mantenido relativamente estable en cuanto a cantidad de naves y estacionalidad. De lo anterior es destacable, como ya mencionado brevemente, el promedio de 119 naves que utilizan el estrecho Magallanes para concretar este desplazamiento, evidenciando posteriormente el seguimiento que se realiza de las naves mientras están transitando por nuestra mar territorial, zona económica exclusiva y posteriormente salen hacia alta mar. En la lámina siguiente se puede apreciar un esquema que muestra en términos generales el tránsito de esta flota desde el Océano Atlántico al Pacífico a través del estrecho Magallanes. Como parte de nuestro procedimiento de control y fiscalización y con la ayuda de plataformas de control de tráfico marítimo, se vigila el tránsito de la flota señalada, la cual demora alrededor de 10 días desde que hace ingreso a aguas jurisdiccionales en la Bahía Posesión, en el extremo en la región de Magallanes, hasta que sale de la zona económica exclusiva, en el extremo norte de nuestro país, hacia zona de pesca. El tránsito completo de la flota en este periodo estacional dura alrededor de 30 días, el que, por cierto, puede depender de las condiciones meteorológicas. Cabe señalar que las naves que operan sobre este recurso en la alta mar adyacente a la zona económica exclusiva deben estar registradas, como mencionamos anteriormente, en la ORP del Pacífico Sur y transmiten su posición mediante un BMS a la respectiva bandera y también a la Secretaría de la ORP que está en Nueva Zelanda. Los cruces que se realizan en el estrecho Magallanes se ejecutan en forma de convoy,
Esto es, un grupo de naves que transitan en formación lineal, en las rutas que es obligatoria la navegación con prácticos nacionales a bordo, teniendo en consideración que las condiciones de corriente que se presentan en la primera angostura sean las adecuadas para efectuar el cruce con seguridad, debido al bajo andar que poseen estos pesqueros. Cada convoy se compone de entre 6 y 9 pesqueros, los que tras cruzar el estrecho continúan su navegación de manera independiente hacia alta mar. Como se mencionó anteriormente, la fiscalización tecnológica realizada a través de la plataforma Grafimar se complementa con operaciones de patrullaje marítimo realizadas tanto dentro como fuera de nuestra zona económica exclusiva, la que se denominan OVO y OFPO respectivamente. Estas operaciones son coordinadas con anticipación en base a la información que el Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento y el Departamento de Pesca entrega al Comando de Operaciones Navales y a las zonas navales, que son las que ejecutan los patrullajes con sus medios. Estas acciones, una vez ejecutadas, se entregan como resultado un panorama pesquero actualizado, el que se compara con lo visualizado en las plataformas digitales, para luego verificar el efectivo cumplimiento de la normativa nacional e internacional con el que nuestro país se encuentra comprometido. El conjunto de interacciones entre las unidades que conforman estas operaciones con el MRCC permite obtener un resultado de monitoreo permanente y actualizado de las naves de pesca extranjeras durante su tránsito dentro de la jurisdicción marítima nacional, como también su comportamiento en la zona de alta mar adyacente a nuestra zona económica exclusiva. A continuación, y por su intermedio, señor presidente, presento ante ustedes un video que permite visualizar una operación de fiscalización pesquera oceánica planificada por el Comando de Operaciones Navales y llevada a cabo por la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval, ejecutada en el mes de junio recién pasado. Entre el 6 y el 10 de junio, la Armada de Chile ejecutó un operativo de fiscalización marítima, monitoreando el tránsito de una flota pesquera extranjera desde el Atlántico hacia el Pacífico. La operación fue coordinada por la Segunda Zona Naval y desarrollada por el ATF Galvarino, junto al Escuadrón de Exploración Aeromarítima, fiscalizando 27 embarcaciones que navegaban por el corredor marítimo frente a la costa chilena. Nuestro objetivo es controlar las actividades extractivas, detectar eventuales infracciones y contribuir activamente a la protección de nuestro mar en conformidad con la normativa vigente. Durante el despliegue, se cubrieron 340.000 millas náuticas cuadradas, protegiendo la zona económica exclusiva y asegurando el cumplimiento de normativas internacionales. Estas fiscalizaciones se enmarcan en compromisos internacionales asumidos por Chile y reflejan el permanente compromiso de la Armada con la seguridad marítima y la protección del océano. Retornando a la exposición, los tipos de ingresos que estas naves pueden realizar al mar territorial corresponde referirse a las autorizaciones emanadas por Cernapesca en base al Decreto Supremo número 123, que permite a estas naves ingresar a puertos nacionales. Si bien ya se ha señalado en parte la existencia del Decreto Supremo número 123 del año 2004, que aprueba la política para el uso de puertos nacionales por naves pesqueras extranjeras que pescan en la alta mar adyacente, es necesario detenerse para indicar en forma más específica las disposiciones de la norma señalada, las que son complementados con la resolución exenta número 1659 del año 2005 de la Subsecretaría de Pesca, que fija el procedimiento que deben seguir las naves que deseen ingresar a puertos nacionales. Ahondando en lo anterior, puedo señalar que dentro de las principales disposiciones se establece que son los puertos de Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, San Vicente, Punta Arenas y Puerto Williams están habilitados para la recepción de naves pesqueras extranjeras. Por otra parte, se exige que el Estado del pabellón de la nave ejerza una jurisdicción efectiva sobre esta, es decir, que exista un vínculo genuino entre el país de la bandera y la nave, en cuanto a la responsabilidad sobre su tripulación y los permisos necesarios para ejercer la actividad pesquera. Entre otras medidas que se exponen en pantalla, quisiera profundizar el monitoreo satelital compatible con la plataforma adoptada para estos efectos. En este sentido, en caso que las naves pesqueras extranjeras no cuenten con un dispositivo compatible con el sistema de monitoreo de naves pesqueras nacional, es factible que el armador o agencia de la nave interesada en hacer ingreso a puertos nacionales envíe al Servicio Nacional de Pesca las posiciones de su último viaje de pesca, información que deberá ser respaldada por el país de la bandera. Posterior al análisis de la información que realiza Cernapesca, este servicio emite una resolución que autoriza la entrada a puertos nacionales a naves pesqueras extranjeras,
detallando la actividad que realizarán en puerto y a contar de qué fecha estarán autorizados a ingresar, la que es informada a la Autoridad Marítima, con el propósito de participar en el proceso de fiscalización. En este mismo sentido, cabe señalar que la Armada Autoridad Marítima no tiene participación en la resolución de autorización de ingreso a puerto de naves pesqueras extranjeras, sino que está encargada de su fiscalización. Cumplido lo anterior, en la etapa de recepción, existen 2 actos administrativos que deben realizarse para el caso de naves pesqueras provenientes del extranjero. El primero de ellos es la recepción de toda nave que recala a puerto nacional del extranjero, medidas que son aplicables tanto a naves mercantes como especiales y pesqueras, y que corresponde a la verificación de los documentos y condiciones de seguridad de la nave, respaldada por el Reglamento de Recepción y Despacho de Naves del año 1980, que establece funciones y atribuciones a la Autoridad Marítima y que obliga a la nave, a través de una agencia marítima, a poner a disposición con anticipación los antecedentes y condiciones con que recala a puerto. Esta recepción se realiza en compañía de la Policía de Investigaciones, SAC, Aduanas y el Servicio de Salud. Por otra parte, y en complemento, la agencia de naves representante de la nave pesquera extranjera, una vez recibida la resolución de autorización de ingreso a puerto por parte de Cernapesca, debe coordinar con la Autoridad Marítima una inspección en conjunto con personal del señalado servicio, para verificar principalmente bodegas y dispositivos de posicionamiento pesquero. En complemento a lo indicado anteriormente, en la lámina que se expone, se señalan los puertos a los cuales han recalado este año las 31 naves pesqueras de bandera china controladas y las actividades que han efectuado, en las que ha participado la Autoridad Marítima en contribución a la función de Cernapesca. En este caso, la principal actividad ha sido efectuar relevos de tripulación, las cuales se han ejecutado en los puertos de Arica, Iquique, Valparaíso y Punta Arenas. En el caso del puerto de Talcahuano, se registra un total de 9 recaladas para efectuar reparaciones en el astillero de Asmar Talcahuano, de las cuales una está siendo reparada en dique, 7 se encuentran fondeadas en la bahía de Concepción en espera de ingreso a dique, y una ejecutó su trabajo de reparación y se encuentra en proceso de zarpe. Para finalizar, agradecer nuevamente por su intermedio, señor presidente, la invitación a esta comisión que ha permitido dar a conocer el contexto y las acciones que realiza la Armada ante el ingreso de naves pesqueras extranjeras al mar territorial y el desarrollo de las tareas institucionales para vigilar, monitorear y fiscalizar estas naves, con el objetivo de proteger los intereses marítimos nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, contraalmirante Sigfrido Ramírez Brown. Vamos a hacer preguntas ahora, en realidad, yo creo, porque después tenemos que levantar la sesión para el video. Pero estamos ordenando el debate, diputado Romero. Diputado Romero y después el diputado. Gracias, presidente, por su intermedio. Yo quiero saludar y agradecer al oficial de la Armada, pero quiero decirlo con mucho respeto, oficial, directora nacional, subsecretario de Pesca, presidente, de las preguntas que yo vengo haciendo del 12 de mayo, no me han respondido nada, absolutamente nada. Quiero aprovechar de preguntarle al oficial si hacen fiscalizaciones a bordo de estas embarcaciones, cuántas se han hecho en el último tiempo y si quedan acta de esto. Y también quiero plantear el 12 de mayo, yo hice una denuncia por las redes sociales de cerca de una docena de embarcaciones chinas que andaban navegando en nuestros mares. Uno con solamente la bandera chilena. Y la Armada no había hecho nada. Recién el 14 de mayo hicieron una inspección, tengo entendido, por remota. Y la subieron a las redes sociales donde se dejó entender que lo que yo estaba diciendo no era efectivo. Y yo por eso hice una pregunta formal y necesito respuesta por escrito, señor presidente. Porque si no tengo respuesta, no le hallo sentido de ir a ver a la exposición allá. Yo le quiero decir. El señor oficial dice que en junio vimos un video de una fiscalización espectacular, pero un mes después de mi denuncia. Pues, me hubiese gustado que yo no hubiese hecho la denuncia, que nadie hubiese hecho la denuncia, que la Armada, la institución del país que está por resguardar nuestros mares, hubiese fiscalizado y hubiese sancionado. Cuando yo pregunté en esta misma comisión si encontrarán alguna especie en los barcos, me dijeron que no. Y resulta que hay pruebas que tenían 290 toneladas de jibia. Y yo he preguntado dónde la capturaron. No tengo respuesta. Es muy largo y extenso la pregunta que yo he hecho, pero si es necesario a los señores oficiales darle lectura, porque repito, presidente, y a usted le consta,
y a los colegas de la comisión les consta. No he tenido respuesta clara, concreta, precisa, por escrito, porque me han dicho verbalmente varias cosas, pero no tienen ni una relación con lo que yo estoy preguntando. Entonces quiero decirlo con mucho respeto. Si no me entregan respuesta, discúlpenme, yo no voy a ir a la otra actividad, porque no me clarifican nada. Pues si aquí no me clarifican nada, ¿qué voy a ir a hacer allá? Absolutamente nada, pues. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Brito. Sí. Yo agradecer la presentación del contraalmirante Ramírez. A mi entender y por las experiencias previas que hemos tenido de trabajo en el Sernapesca y con Directemar, sabemos de que la fiscalización es 24/7 al monitoreo de nuestro mar y especialmente cuando se acercan naves extranjeras para poder resguardar nuestra soberanía e impedir que saqueen nuestros ecosistemas marinos. Por eso yo sí reconozco el esfuerzo permanente que se realiza en esta materia. Además he podido participar en el OPB Toro, en una fiscalización que existió a las islas de Juan Fernández y las áreas marinas protegidas. Y es por eso que quiero tener la certeza de que ese esfuerzo que hemos visto en otras oportunidades se está aplicando en esta ocasión respecto a un monitoreo 24/7 por aire, por superficie marítima, incluso por submarinos si es necesario, para poder despejar cualquier posibilidad de pesca ilegal de esta flota en aguas del Mar de Chile. En anterioridad habíamos, en otros años digo, conocido un flujo en el mapa del Pacífico Sur y Atlántico de las flotas ilegales. Y en esas ocasiones se nos mostraba con claridad que los caladeros de pesca de estas flotas estaban fuera del Mar de Chile, tanto en el norte como, es decir, que Perú, Ecuador, como en Argentina, tenían caladeros muy próximos a la costa incluso. Si tienen alguna infografía actualizada de eso, para poder tener certeza de que se ha fortalecido y se continúa con este esfuerzo de fiscalización. Y en particular, si hago también mía la inquietud, por su intermedio presidente, el diputado Romero, de respecto a esta última pasada de la flota, ¿cuáles son los hallazgos que tuvieron las fiscalizaciones, los eventuales procesos sancionatorios en caso de haberse requerido si iniciaron o no? Porque es muy importante que exista tranquilidad y también apoyo a la labor que realiza la Armada, y de seguro también la pesca artesanal tiene mucho que aportar ahí también. Si ellos también son vigilantes de nuestra soberanía, donde a veces cuesta mucho vigilar. Así que eso es lo que quería consultar, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. El diputado Berger. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a su secretario, a la directora Sernapesca y también, por supuesto, a los representantes de la Armada de Chile que están compartiendo esta reunión y entregándonos importante información que nosotros, la verdad, las cosas que uno no tiene, no es experto ni tiene expertise, digamos, en esta actividad, la verdad es que es bastante novedoso, por una parte, ¿no es cierto?, la actividad que desarrollan, y la veo que también bastante compleja. Me imagino que no es una actividad muy fácil la que es controlar y fiscalizar, ¿verdad?, el cuidado de las costas chilenas, sobre todo. De la exposición, ¿no es cierto?, que ha entregado el contraalmirante Ramírez, aparentemente la flota extranjera pesquera es bastante cuantiosa, es bastante grande. O sea, el universo de embarcaciones que están realizando distintas faenas, por la información que ustedes nos entregan, es muy cuantiosa, y por lo tanto, obviamente que el trabajo, y teniendo presente, ¿verdad?, que las costas del territorio continental chileno son bastante extensos, entonces me imagino que la tarea que están desarrollando ustedes y también, por supuesto, en relación y en convenio con Sernapesca, no debe ser muy fácil. Y en ese orden de cosas, yo les quisiera consultar en qué, considerando, ¿no es cierto?, traspasándonos del mar hacia el territorio terrestre, en qué regiones, ¿no es cierto?, es donde se visualizan, porque nosotros escuchamos informaciones especialmente, ¿no es cierto?, los sindicatos de pescadores, la Federación de Pescadores Artesanales, de repente, ¿no es cierto?, sacan declaraciones o nos ubican, nos llaman, nos dicen, mire, señor diputado, la verdad de las cosas es que hay una flota sobre todo a
hablan de los chinos, flota china, que están, ¿no es cierto?, realizando faenas al interior de los mares chilenos, donde no tienen permitido, por de acuerdo, ¿no es cierto?, a las millas que deben respetar, de acuerdo a las convenciones internacionales que tiene Chile y estos otros países. Entonces, a mí me gustaría eso conocer, en qué parte del territorio nacional es donde se concentra más quizás la aparición de esta, o es en todo, digamos, el litoral del territorio chileno, donde aparecen. Y también, como yo le decía anteriormente, no es experto y no tiene expertise en esto, si ustedes detectan, ¿no es cierto?, que está cumpliéndose una anormalidad o irregularidad, ¿qué actividad es la que, o proceso es el que desarrollan, ¿no es cierto?, para poder mitigar aquellos efectos negativos que están causando esas embarcaciones, que por lo que se ve son de mucho tonelaje también, y por la envergadura que se ve, depende del producto que extraigan, ¿verdad? Me gustaría en el fondo saber eso, en qué regiones, en qué zonas se concentran más este tipo de amenazas, y también las sanciones, ¿no es cierto?, o si les ha tocado algún momento de retener o detener, o no sé cómo es la denominación que se le entrega en el caso de la actividad que ustedes desarrollan. Gracias. Gracias, diputado Berger. No habiendo más consultas, le doy la palabra en este caso al subsecretario Julio Salas. Sí, por su intermedio, presidente, y antes de cederle después la palabra a la directora del servicio, primero agradecer y valorar la presentación que hace la Armada. Nosotros estamos en conocimiento del trabajo que realiza la Autoridad Marítima permanentemente. Chile es vanguardia en materia de supervisión de sus océanos. No, en Sudamérica no existe un país que realice una supervisión de las faenas de pesca en su zona económica exclusiva que sea comparable a el tipo de supervisión que se realiza en el país. Y nuestro estándar de supervisión es de nivel de países desarrollados. De hecho, como lo puede certificar la directora, países del continente han pedido indicaciones para poder replicar los mecanismos de supervisión que realiza Chile en materia de custodia de sus océanos. Entonces, es muy importante que el resultado de esta visita resuelva justamente las inquietudes que legítimamente plantea el diputado Romero o plantea el diputado Berger, porque es fundamental tener claridad y transparencia respecto de cómo efectivamente se supervisa esta tarea. Ahora, a mí me pareció muy interesante el inicio del enfoque que planteó la Autoridad Marítima, porque distingue los tipos de embarcaciones. Y quiero hacer presente que si la Armada de Chile es capaz de pesquisar embarcaciones furtivas que son de carácter artesanal y de pequeña eslora, que llegan desde el Perú, que no tienen posicionador satelital, que no tienen herramientas de vigilancia de ningún tipo y son pesquisadas físicamente, imagínense cómo las autoridades que nos acompañan ahora, la Armada y el Cernapesca, tienen capacidad de vigilar a una flota que es de una eslora mucho mayor y que cuenta con un posicionador satelital que está permanentemente anunciando no solo dónde está, sino a la velocidad a la que está circulando. Entonces, es muy importante cuando uno lucha contra la pesca ilegal, ver cuáles son las herramientas de vanguardia para luchar contra la pesca ilegal. Seguir a un barco que tiene posicionador satelital de manera presencial no tiene ningún sentido, porque se le puede seguir toda su ruta de navegación y lo que está realizando remotamente, a distancia. Toda vez que, como bien ha señalado el almirante, perdón, contraalmirante, como bien ha señalado el contraalmirante, específicamente la actividad de
de pesca con potera se realiza con las naves detenidas. Es decir, cuando uno ve un tránsito, lo que primero genera una alerta es ver una nave que se encuentra detenida. Esa nave además tiene que estar iluminada y pescando de manera nocturna porque es la manera en que se realiza la faena de pesca. Entonces, cuando continuemos la visita y veamos la forma de vigilancia que realiza el Cernapesca, ustedes van a poder en vivo ver cómo se vigila el track de navegación, cómo se monitorea la velocidad de la nave y se marca con distinta coloración el track de navegación según la velocidad de la nave. Y cómo existen alertas automáticas cuando una nave entra en una situación sospechosa de faena de pesca ilegal. Una alerta automática que incluso me decía la directora que le llega a su celular. O sea, es ese el nivel de capacidad de monitoreo que existe en estas materias. Por eso es que es muy interesante. La directora me decía que había un oficio que ya había respondido en esta materia, pero hay un segundo oficio que quiere responder, un segundo oficio presentado con nuevas consultas. Pero es muy importante que cuando veamos ahora en la visita en terreno se pueda observar a qué nos estamos refiriendo cuando existe un monitoreo satelital. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando se puede medir si una embarcación va a más de 10 millas, va a 7 millas, va a menos de 5 millas o si está totalmente detenida? Y además van a ver cómo, en la misma visita, cómo se vigilan las cámaras de vigilancia, en este caso de las embarcaciones locales, que son también situaciones en las que se pueden registrar situaciones de pesca ilegal. Entonces, hago esta introducción porque Chile se siente orgulloso de la forma en que supervisa su océano, que es incomparable con los países que tienen nuestro potencial económico. Es verdad, en este caso estamos a un nivel realmente superior. Y cuando detectamos problemas, se produce tal nivel de alerta que yo conversaba con los profesionales que están a cargo de esto, que en algún minuto, hace 5 o 6 años atrás, una embarcación de la Armada fue capaz de pesquisar una embarcación que mostraba que venía arrastrando una soga. Entonces parecía que había una situación anómala en eso. Y finalmente, después de acercarse a la nave, se pudo verificar que la soga que estaban arrastrando era una soga que traía ropa para lavar. Es decir, ese nivel de capacidad de llegar a una embarcación es la que existe cuando se monitorea a las embarcaciones. A mí me importa que tengamos esto a la vista porque cuando estamos hablando de embarcaciones de 50 o de 70 metros, que una embarcación de 50 o 70 metros se detenga, prenda las luces y empiece a pescar con potera, es imposible que pase desapercibido en el tipo de monitoreo que se realiza en Chile. Es completamente imposible, toda vez que podemos pesquisar una embarcación de 11 metros que pesca sin luces. Entonces, ese es el nivel de precisión que hay en esta materia. Directora, si me permite, presidente, por su intermedio. Gracias, subsecretario. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio señalar que nosotros ya hemos dado respuesta a una de las cartas que hizo el diputado Romero Sáez. Fue enviada también obviamente a la comisión, y en relación a la segunda nosotros tuvimos la oportunidad porque el diputado nos facilitó las preguntas y uno de mis subdirectores le pudo sacar fotografía y nosotros tenemos la respuesta, diputado. Es una sola carta, no ha enviado dos, es una sola la pregunta. Sí, pero mire, yo no quiero discutir con usted, diputado, porque yo le encuentro razón generalmente cuando usted hace intervenciones. Mire, la carta solicitud de fecha 19 de mayo 2025, nosotros la respondimos 9 de junio con toda la información que nos había solicitado, donde se mandaron además todas las actas de inspección. Y después de eso, usted nos señaló que nos hizo otra, pero que a nosotros no nos ha llegado, pero como le pudimos sacar copia de lo que usted nos preguntó, nosotros tenemos, no, es otra, tenemos la respuesta. Ya, voy a ir leyendo. Entonces, la primera decía,
Ah, sí, estamos con la hora. Pero muy brevemente, por ejemplo, las embarcaciones indican que vienen operando desde la zona de pesca 41 FAO, esto es desde el Océano Atlántico suroccidental o del Pacífico suroriental. ¿Cómo se verifica esto? ¿Hay concordancia y verificación con las faenas de pesca mediante los AIS o algún sistema de posicionamiento satelital distinto? ¿Por qué no se ha actualizado el formato de las actas y se sigue usando los formatos de 2021? Bueno, como pudimos ver en la presentación y que también está escrito acá, nosotros podemos monitorear gracias al sistema BMS y al sistema AIS que traen las naves y que nosotros también tenemos, desde este año también tenemos el AIS y podemos verificar. Además de eso, tenemos un acuerdo con Global Fishing Watch, donde ellos nos proveen toda la información del track de navegación de las naves, más allá de nuestras zonas económicas exclusivas y lógicamente más allá incluso de las zonas o áreas donde nosotros nos encontramos, y es por eso, como mostró también la Armada, que podemos ver exactamente el track de navegación de las naves. En caso de que no tuviéramos la información del track de navegación, tal como señala el Decreto Supremo 123, la nave se le rechaza el ingreso a Chile, porque, como bien señala su pregunta, diputado, nosotros no podríamos ahí poder dar certeza del track de navegación o dónde estuvo y qué estuvo haciendo esta nave. Por lo tanto, en esos casos se le rechaza. ¿Cuándo se le puede aceptar a una nave que ingrese y si no cumplió, por ejemplo, con el track de navegación? Cuando viene por fuerza mayor. Y el procedimiento es el siguiente: la nave solicita, nosotros rechazamos porque no cumple, pero si por ejemplo viene una persona enferma o viene alguna situación de fuerza mayor, es la Armada que autoriza debido a los acuerdos internacionales existentes. En relación a los formatos de solicitudes de acceso e informes de inspección, nosotros contamos con los formatos que corresponden al SPRESMO, que es la Secretaría de la South Pacific Regional Fisheries Management Organization, por tanto estamos cumpliendo con la normativa vigente. Lo que sí nosotros hemos hecho para facilitar la inspección, hemos usado esos mismos formularios y lo hemos traducido al español para facilitar la comprensión de nuestros fiscalizadores, así también poder entregar la información al SPRESMO, que es esta secretaría. Por lo tanto, ahí estaríamos respondiendo a su primera pregunta y hacemos la entrega también de los distintos formularios, pero para que usted tenga la certeza que el formulario que se usa es el que está actualizado, que es el de la SPRESMO, de la Organización Regional del Pacífico Sur, donde nosotros estamos adscritos y debemos cumplir con eso. La 2 dice, hay inspecciones que duran, de acuerdo con el acta, 2 horas a menos de 25 minutos. ¿Hay un procedimiento estándar para la inspección de estos barcos? ¿Cómo se explica que para el caso del barco Che Pu Yuan 58, el 21 de diciembre de 2024, se haya hecho una inspección remota y se haya verificado carga de jibia congelada? ¿Es posible validar una inspección de esta manera? Bueno, en estos casos, ¿cierto?, se revisa de acuerdo a lo establecido en la medida de conservación 07-2025 de la SPRESMO, pero acá es importante señalar que acá se había rechazado el ingreso de esta embarcación, ¿cierto?, y después se la autoriza por fuerza mayor porque traía una persona que no venía en buenas condiciones, y en ese caso por eso se revisa de esta forma de verificación. Ahora, es importante señalar que de todas formas nosotros debemos hacer los informes en relación a estos casos, aun cuando se rechazan en el caso de fuerza mayor. Después dice, de acuerdo con los registros se detectó jibia en 9 de las 24 embarcaciones, totalizando 269 toneladas de recursos en las bodegas. En todas se indica como zona de pesca el área 41 FAO, Océano Atlántico. Al respecto, ¿cómo se verificó el origen de la pesca? ¿Qué destino tenía la jibia contabilizada? ¿Qué procedimiento se llevó a cabo para evitar que este producto ingresara al mercado local? Eso es importante señalar. En el caso de las naves de pabellón extranjero que deseen descargar su carga en nuestras costas, están obligados a cumplir nuestra normativa. Cuando eso ocurre, se certifica toda la pesca, tal cual como se hace con las naves industriales o las embarcaciones mayores de 15 metros de eslora. Tiene que ser certificado, tienen que cumplir con esta certificación donde se pesa toda la captura. Este no es el caso, ¿cierto? Acá lo que se señala es que acá se revisaron, que venían lógicamente con la identificación de las zonas de captura, FAO 41, así hay en una zona que no se pesca jibia, que venía de una zona anterior, que es la de FAO 87, y el origen de las capturas se verifica por el análisis operacional de la data BMS y AIS que se realiza en forma previa. Si ellos no entregan esta data, no pueden ingresar a puerto. Y respecto al destino de la jibia contabilizada a bordo de las 2 embarcaciones, se presume su transbordo a naves
unidades de apoyo en operaciones realizadas, pero en alta mar, porque no fue captura realizada en nuestra zona económica exclusiva, sino que ellos esa misma captura la trasladan fuera de la zona económica exclusiva en alta mar, como también, lógicamente, un destino de consumo en la misma tripulación, que también se realiza muchas veces en las mismas embarcaciones nuestras. ¿Ya? Pero es importante señalar que ahí se revisan, por ejemplo, de acuerdo al convenio con la Expresmo, uno tiene que revisar las bitácoras, tiene que revisar la carta de navegación, además si pudo entrar a puerto, nosotros ya revisamos que haya tenido datos. El 17 de mayo de 32 toneladas de jibia congelada sin indicar zona de pesca y aparece fiscalizada la bitácora de pesca. Se requiere una explicación al respecto y la aplicación de los procedimientos. Bueno, en este caso sí es importante señalar que acá tiene razón el diputado. Efectivamente ahí no se constató eso, la persona que fiscalizó, pero era porque venía de una zona 87. Ya no es que haya pescado en nuestras aguas. Por lo tanto, y eso lógicamente también se verifica con todo el procedimiento de verificación que mostró la Armada a través de lo que es el monitoreo satelital y la comprobación de los tracks de navegación, que eso significa verificar que no haya pescado, las velocidades, dónde estuvo detenido, cuánto tuvo detenido en caso de haber sido de esa forma. Estamos ya para que vayan a la otra. Que bueno, yo le agradezco que me entregue, pero demos segundo, presidente. Diputado, lo que pasa es que ordenamos, si le va a dar la palabra, no tengo problema, pero que la directora termine y ahí usted... Para que vayan a la otra, si le va a dar lectura a todos, si me va a entregar la respuesta. Pero por eso, pero evitemos, mire, diputado, la idea es que efectivamente usted hizo una solicitud tiempo atrás. Hubo una primera respuesta que inclusive en la misma comisión se hizo presente que había quizás información incompleta o no estaba todas las respuestas como se habían solicitado. Entiendo que esta respuesta formal no se la ha entregado hasta el momento, pero entiendo que esa es la intención ahora de entregarle una respuesta, pero además también fue la intención de la comisión de tener la comisión el día de hoy acá para ver precisamente la situación de fiscalización en nuestro país, que yo creo que es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa a todos y todas las integrantes de esta comisión. Dicho sea de paso, yo lo comentaba al inicio, la semana pasada estas embarcaciones estuvieron en Iquique y fue la propia Armada la que nos entregó la información de manera muy rápida respecto a este tipo de situaciones. O sea, ahí existe la fiscalización. Pueden existir dudas y consultas y esa es la idea de la comisión, pero la idea es que no caigamos en un diálogo que no vamos a llegar a buen puerto respecto a esa situación. Yo lo que le pediría a la directora es que efectivamente esa respuesta formal, que hasta el momento el diputado no ha tenido acceso, se le entregue la copia y también a la comisión, a objeto que todos podamos tener la misma información y eso pueda nutrir también el debate. Diputado Romero. Precisamente lo mismo que yo voy a plantear, como me van a entregar la respuesta por escrito, nosotros la vamos a estudiar, pero si esta respuesta lo hubiese entregado, no sé, unas semanas atrás, esta comisión no hubiese sido necesario. Es una sola carta que yo envié, pero no importa. Es una sola carta que yo envié, no, más que envié, la dejé en la mesa de la comisión para que la pasaran a usted, si no le llegó ya no es problema mío. Pero independiente de eso, yo le agradezco, directora, que hoy día nos va a entregar por escrito todas las respuestas, la analizaremos, la próxima semana le responderé si estoy de acuerdo o no, si estamos conformes o no. Pero era eso, presidente, yo quería que la directora no siguiera leyendo para que pueda realizarse la otra actividad. O sea, una sugerencia, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Pero además, yo solamente no comparto cuando usted dice que esta comisión hubiese sido innecesaria. Yo creo que es necesaria porque hay elementos que no todos quizás manejamos y es importante que como comisión lo podamos ver. Por último, no sé si el contraalmirante quiere hacer algunas precisiones respecto a las consultas que se le han realizado. Sí, por su intermedio, señor presidente, respecto a las preguntas planteadas, dentro de las 3 operaciones de fiscalización pesquera oceánica que se han realizado este año, hay que recordar que este año hay 6 planificadas y estas se planifican de acuerdo a el movimiento y el desplazamiento de la flota. Si bien es estacional, hay que verificar, ya que tenemos recursos escasos, que esos patrullajes oceánicos que tienen un valor considerable sean lo más eficientes posible. Por lo tanto, nosotros planificamos 6 patrullajes fuera de la zona económica exclusiva al año. Se han realizado 3 este año y dentro de eso se han controlado 31 naves.
Y se suma a eso lo que se planteó en la presentación, es decir, todas las naves, cuando regresan al puerto, tienen 2 inspecciones. Una, la que recibe todo tipo de nave extranjera o nave proveniente del extranjero, incluso siendo nacional, que es la Comisión de Recepción de Naves, en que participa Aduanas, PDI, SAC, Salud y la Autoridad Marítima. Y la otra es la inspección que se realiza en conjunto con Cernapesca. Esa es la inspección a todas las naves. Respecto al pabellón de cortesía, quisiera hacer un comentario también. Efectivamente, incluso en este video parecía que la nave que está filmada iba con un pequeño pabellón nacional. Esa se llama pabellón de cortesía. Es una costumbre muy antigua, estaba regulada en el Código de Señales antiguamente, y esa regulación era que, como una manera de respeto o de cortesía al país en que yo navegaba, yo usaba un pabellón más pequeño que el propio en algunos de los mástiles. Y eso efectivamente es lo que tenían esas naves chinas. De hecho, si usted va ahora al puerto y ve las naves extranjeras, todas van a tener quizá un pabellón nacional más pequeño que el pabellón de la nave. Al micrófono. La nave china en este caso debía navegar con la bandera de su país de origen, porque el video que yo subí, que me lo hicieron llegar pescadores, efectivamente iba con una bandera chilena, pero no tenía ninguna otra bandera que identificara el país de origen. ¿Eso es una falta, un delito o no pasa nada? Sí. Por su intervención, señor presidente, sí, debería navegar con su pabellón y la otra la bandera de cortesía. Probablemente en ese caso, porque esto generalmente se usa en puerto, probablemente hubo una omisión ahí del capitán de ese buque de arriar la bandera una vez que ya salió de las aguas nacionales. Pero probablemente se debe a este uso antiguo, que actualmente no está normado, pero sí está normado antiguamente, que es el uso de este pabellón de cortesía, que lo tienen todas las naves mercantes, si usted lo observa actualmente en puerto. Independiente de eso, deberían usar su pabellón nacional, y probablemente el buque pesquero tenía en su popa tanto el número IMO, su número de identificación, el nombre de la nave, las amuras también, y el puerto de registro. Respecto a las fiscalizaciones, hacer una salvedad, ahí cuando hablamos de operaciones de fiscalización fuera de las 200 millas, hay 2 modalidades y depende de las características o las regulaciones que tenga cada ORP. En el caso de la ORP del Pacífico Sur no abordamos, a pesar de que ahora se va a abrir esa posibilidad, pero en Camelar sí abordamos buques. Es decir, la Antártida nosotros abordamos. Y ahí, me hace una muy buena acotación, el 100% de la flota de Camelar nosotros la abordamos y la controlamos. Creo que somos uno de los pocos países, tal vez el Reino Unido el otro, que tiene presencia física en la Antártida, y es un trabajo muy relevante. Respecto a las preguntas del diputado Brito, usamos todos los medios, efectivamente, aquí no hay solo unidades marítimas, sino que todos los medios que disponemos, y toda vez que zarpan, sean medios aéreos, de superficie, submarinos, participan y cooperan en estas labores de fiscalización. La fiscalización que nosotros tenemos también en el centro de monitoreo, que como se puso en las otras comisiones especiales de la grupa particular, nosotros tenemos un sistema de monitoreo que es 24/7, es decir, nuestro MRCC y nuestro sistema de posicionamiento satelital funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Respecto a la pregunta si las áreas en general de pesca se mantienen, de acuerdo a nuestro registro, en general las zonas de pesca habituales de estas diferentes flotas se mantienen. Obviamente hay movimientos, hace unos meses tuvimos un buque pesquero chino que estuvo haciendo probablemente una exploración pesquera entre la zona y cerca de las islas, fuera de las 200 millas, pero en general las zonas de pesca son más o menos habituales. Respecto a la pregunta que hizo, señor diputado, por su intermedio, señor presidente, ¿en qué área se visualiza la flota extranjera? Depende, todas las naves, estas 119 naves que cruzan el estrecho Magallanes y posteriormente empiezan a alejarse de costa en su ruta hacia el norte y se van hasta salir a alta mar, a la altura de Valparaíso, van a 200 o 150 millas, es decir, a medida que se van alejando de costa hacia alta mar y hacia el norte, lo más probable es que ya a la altura de Valparaíso estén fuera de la zona de guaneo exclusiva. Y en Iquique es posible verla a 300 o 350 millas de costa, 700 kilómetros. Obviamente, si hay alguna recalada autorizada, es posible ver naves que vengan aproximándose hacia Talcahuano o hacia Iquique o hacia otro puerto. Y, por supuesto, en el estrecho Magallanes vemos las 119 que cruzan, salvo las de Corea y Vanuatu, que normalmente no usan el estrecho Magallanes y prefieren pasar por el Cabo de Hornos. Y el proceso de captura de una nave, en general, nosotros en el último tiempo no hemos tenido naves industriales, me refiero grandes, pero sí es habitual la captura de estas embarcaciones menores peruanas y el procedimiento del mismo.
se efectúa, ¿no es cierto?, la contratación de la pesca ilegal y son conducidas a puerto y ahí puesta a disposición del tribunal, y ahí trabajamos en conjunto con Cernapesca en que todo el proceso jurídico de denuncia también es apoyado por Cernapesca y realizado todo el seguimiento posterior. Y las naves quedan a disposición del tribunal. Usualmente las naves pesqueras peruanas están todas en Arica. Es decir, actualmente tenemos deben haber a lo menos 9 embarcaciones que están ahí en proceso judicial y puesta a disposición del tribunal junto con la pesca. Gracias, contraalmirante. Bueno, como dijimos al inicio, entonces vamos a levantar la sesión para concurrir a la central de monitoreo de Cernapesca. Gracias, presidente.